El presidente en Francia. Caras de desgracias. La Argentina viene de la desgracia de un alto endeudamiento, pero cuando estamos tratando de salir de ese problema, aparece una pandemia que ha dejado al descubierto toda la inequidad que en el mundo se vive. Y cuando la pandemia parece estar desapareciendo, aparece una guerra que conmueve definitivamente al mundo todo. Si alguien piensa que la guerra es un conflicto entre rusos y ucranianos, se equivoca. La guerra es un problema que excede en mucho a Rusia y Ucrania. Y como dije, esa guerra se nos presenta después del martirio que significó la pandemia. La pandemia dejó al descubierto toda la desigualdad del mundo. Y acá déjenme marcar algunos datos para que entendamos desde qué lugar estamos enfrentando la guerra. Primer dato, al tiempo de la pandemia, 10 personas concentraban la misma riqueza que el 40% de la población del mundo. Esa población del mundo, más pobre, más empobrecida, está en el hemisferio sur del mundo. Déjenme darles otro dato, la pandemia se llevó 4 veces más vidas en los países pobres que en los países desarrollados. Esos países empobrecidos están en el hemisferio sur, básicamente. Déjenme contarles que en América Latina las expectativas de vida cayeron 1.3 años después de la pandemia. ¿Todo esto qué está diciendo? Está diciendo que nosotros, en ese terreno de enorme desigualdad, debemos enfrentar el conflicto de la guerra. Y en verdad, la invasión de Rusia a tierras ucranianas no ha medido las consecuencias que esa acción iba a deparar a todo el mundo. Y vuelvo a repetir, lo hablamos muchas veces con el presidente de Francia, que es muy receptivo a escuchar nuestras inquietudes. No se trata de que estamos haciendo un planteo ideológico. Acá la discusión no es entre Occidente y Oriente o entre Rusia y Estados Unidos, Rusia y la OTAN. La discusión es que acá en el norte vuelan misiles, pero en el sur se desarrolla el hambre. Ese es el problema que tenemos. Entonces la guerra no es una guerra de la gente del norte, es una guerra también de la gente del sur, porque los costos de esa guerra la pagamos nosotros. Cuando la FAO nos dice que va a haber una hambruna que va a afectar a 300 millones de seres humanos, ¿dónde están esos seres humanos? En el sur del continente, en el sur del hemisferio, en el hemisferio sur, en el sur del mundo. Esos datos no son datos menores, son datos que reflejan la gravedad del conflicto. Y frente a la gravedad del conflicto, vengo planteando desde hace mucho tiempo que ese conflicto debemos resolverlo entre todos, porque el conflicto, insisto, excede a Rusia, a Ucrania, a Estados Unidos, a la OTAN, a Europa. El conflicto ha llegado al sur del mundo y el sur del mundo la pasa mal por este conflicto. Algunos dirán, bueno, el conflicto está generando un problema de seguridad alimentaria. Vergüenza debería darnos que después de haber perdido más de 6 millones de vidas por la pandemia, la misma Organización Mundial de la Salud no sabe si son 10 millones de vidas las que se han perdido como consecuencia de la pandemia por muertes no registradas adecuadamente. Vergüenza debería darnos que después de haber vivido eso, el mundo se anime a llevar adelante una confrontación bélica como esta. ¿Dónde está la ética política que ve semejante desastre y no reacciona? Vergüenza debería darnos. Alguno dirá, bueno, pero Argentina, América Latina, es productor de alimentos, tiene una gran oportunidad por delante. Miren, no quiero tener una gran oportunidad como una consecuencia de una guerra. Quiero tener la oportunidad de desarrollarme sin que haya guerras de por medio y sin que gente muera de por medio. Bueno, ahí está Alberto Fernández en Francia. ¿Yo escuché bien o el presidente dice que el mundo, vergüenza, debería darnos una confrontación bélica como esta y demás? ¿Por qué directamente no condena a Putin y dice vergüenza debería darnos que Putin invada Ucrania? Directamente. Digo, ¿no? El problema bélico no se dio porque
Putin invadió Ucrania. El presidente filosofando en Europa respecto a vergüenza debiera darnos al mundo y esto que el otro, había ido a visitar a Putin, después volvió, no sabía si condenar o no. Cuando se dio cuenta que todos estaban condenando, se dio vuelta como una tortilla y condenó más tenuemente. Cuando se dio cuenta que teníamos que cerrar con el FMI, condenó más fuerte. Y ahora dice, vergüenza debiera darnos el mundo y esto que el otro, y no condena directamente la invasión. Además, en un contexto donde Europa de alguna manera está esperando una definición más contundente respecto de Argentina para con este conflicto. Si bien no somos gravitantes en el mundo, lo incluye Macron en este foro sobre la paz, esperando de alguna manera una posición mucho más contundente. Vos fijate en lo discursivo, como todos los países europeos son implacables con Rusia. Sin embargo, Argentina parece ser implacable cuando está negociando, como decís vos, con el fondo, cuando necesita por ahí de una economía más capitalista, y después vuelve a un discurso más gris, Alberto. No, yo conté que estaban con Rusia negociando, se había quedado Martín Guzmán en Moscú negociando con el ministro de Economía ruso porque pensaban que los rusos les iban a dar 2.000, 3.000 millones de dólares de préstamo bilateral. Una de las grandes cosas que obviamente eran de los inventos que se generó el propio gobierno respecto a los rescates que iba a tener. Cuando se dieron cuenta que eso estaba totalmente caído, bueno, condenaron más firmemente porque ahí el alineamiento era tenemos que cerrar el acuerdo con el fondo en marzo, si no, no hay más Alberto Fernández en el gobierno. Pero bueno, no vale la pena detenerse demasiado en lo que dice el presidente ahí en Francia.